A historia más trágica de luxuria e vingança na Biblia é uma narrativa de Tamar e Absalão. A Biblia contém várias histórias que servem como licoe sobre as consequências das campanhas que escolhemos, e talvez nenhuma seja tão sombria quanto a saga de Tamar e Absalão. Ambos, Absalão e Amnón, eram filhos de Davi, mas com mães diferentes, tornando-os meio irmãos. Amnón desejava Tamar, a bela irmã plena de Absalão, o que a tornava também sua meia irmã. Nesse contexto, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar, que era encantadora. Amnón, por sua vez, filho de Davi, estava profundamente apaixonado por ela. No entanto, sua atração por Tamar o consumia, pois ela era virgem e parecia inatingível para ele. Frustrado, Amnón contou como conselho de seu amigo Jonadab, filho de Simeia. Jonadab era um homem extremamente perspicaz, pai de Davi, e disse a Amnón porque ele estava tão abatido todas as manhãs. Amnón desabafou, admitindo seu amor por Tamar, irmã de seu meio-irmão Absalão. Jonadab então sugeriu a Amnón que fingisse estar doente e pediu a Davi que enviasse Tamar para preparar comida para ele. Amnón deveria observar Tamar preparar a comida e comê-la na frente dela. Esse contexto está em 2 Samuel capítulo 13 versículo 1 ou 5. É importante notar que os nomes Absalão e Amnón têm significados diferentes. Absalão significa a paz de seu pai, enquanto Amnón significa fiel ou estável. No entanto, em meio a essa história, eles não conseguirão viver de acordo com seus nomes. Jonadab, embora astuto, acabou dando o conselho imprudente a Amnón, desencadeando uma série de acontecimentos infelizes. Jonadab era primo de Amnón, pois era filho do pai de Davi. O renomado comentarista bíblico relatou que Jonadab, o suposto amigo, na verdade, se tornou o inimigo espiritual que aconselhou a destruição do corpo e da alma de Amnón. Isso serve como o lembrete de como até amigos bem intencionados podemos levar pelo caminho errado, oferecendo conforto, falsos e conselhos pertinentes, como foi o caso de Amnón. O amigo de Jó, ou em vez de oferecer apoio, piorou seu sofrimento e desagradou o Senhor. Essa história nos lembra que algumas pessoas que consideramos amigas podem ser falsas, como Paulo anuncia no livro do 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33, não se deixem enganar. As más campanhas corrompem os bons costumes. No caso de Amnón, sua luxúria o cegou para o fato de que Tamar também era sua irmã, já que ambos eram filhos de Davi. A forca da luxúria pode distorcer-nos a percepção do mundo por nosso redor, e Amnón não reconheceu Tamar como sua irmã, mas apenas como a irmã de Absalão. Jonadab, influenciado pela mesma maldade de Amnón, sugeriu que ele fingisse estar doente para ter o encontro secreto com Tamar. Jonadab não precisa dizer explicitamente que Amnón deveria forcar Tamar, pois seus objetivos malignos serão evidentes. Amnón melhorou o plano e pediu a Davi que enviasse Tamar para preparar comida para ele. Tamar obedeceu e fez os preparativos. No entanto, quando ela serviu a comida a Amnón, ele a mandou embora e a chamou para o quarto. Nesse momento, Amnón tentou forcá-la a cometer o ato vergonhoso, mas Tamar resistiu e implorou para que ele não a violasse, lembrando-o de que isso era o pecado terrível em Israel. No entanto, Amnón não ouviu sua súplica e a violentou, pois era mais forte do que ela. Amnón, de fato, cometeu o ato de violência sexual contra Tamar, conforme registrado em Samuel capítulo 13 versículo 6 ou 14. Este texto sugere que Davi tinha uma atitude tolerante para com seus filhos, possivelmente devido a sua culpa por ter tantas esposas, filhos e responsabilidades do Estado, o que o impedia de ser o verdadeiro pai para seus filhos. Amnón rapidamente respondeu com o conselho malicioso de Jonadab, revelando sua maldade intrínseca.
E lamentável que as pessoas nem sempre reagem da mesma maneira quando recebem conselhos de Deus, ou contrário de seguir os conselhos de amigos falsos. Tamar estava ciente da imoralidade e da vergonha da situação, enquanto Amnón estava cego pela luxúria e não conseguia enxergar o que era tão evidente. A armadilha foi daí preparada e Tamar foi daí levada para o quarto de seu meio-irmão supostamente doente, como está escrito em 2 Samuel capítulo 13 versículos 15 ou 18. Amnón, después de consumar su terrible acto, comenzó a odiar a Tamar con un odio aún mayor que el amor que había sentido por ella antes. Él le ordenó que se fuera, pero Tamar se negó a irse, argumentando que el error de despedirla era peor de lo que ya había cometido. Sin embargo, Amnón no quiso escuchar y ordenó a su joven sirviente que la echara fuera y cerrara la puerta con llave. Tamar estaba vestida con una prenda de manga larga, como solían vestir las hijas vírgenes del rey. Este pasaje ilustra claramente que lo que Amnón sentía por Tamar era lujuria, no amor. Su interés era solo cumplir sus deseos, no cuidarla como persona. También resalta cómo Amnón siguió el ejemplo negativo de su padre, David. Su odio excesivo hacia Tamar evidenciaba la verdadera naturaleza de su atracción, que se basaba enteramente en la lujuria y la explotación, no en un afecto genuino. Los sentimientos de remordimiento de Amnón surgieron del hecho de que nunca amó verdaderamente a Tamar, solo estaba motivado por la lujuria. Tamar era para él un recordatorio constante de su propia locura, y quería que desapareciera todo recuerdo de su pecado. Entonces ordenó que echaran a Tamar y cerraran la puerta con llave, mostrándole una total falta de respeto hacia ella, a pesar de que merecía un mejor trato como israelita, pariente, hermana y princesa. Tamar, ante la terrible situación, mostró dignidad poniéndose cenizas en la cabeza, rasgándose la ropa y llorando mientras se alejaba. Absalón, su hermano, al darse cuenta de lo sucedido, le aconsejó que se callara, considerando que Amnón era su hermano. Tamar siguió el consejo de Absalón y se aisló en su casa. Tamar manejó la situación apropiadamente, reconociendo que se había cometido un acto horrible en su contra. La ceguera de la lujuria llevó a Amnón a creer que sus acciones no eran obvias para los demás, pero Absalón sabía la verdad. Absalón consoló a Tamar, pero ya estaba planeando vengarse de Amnón. Aunque David estaba furioso, no castigó a Amnón tan severamente como debería, posiblemente debido al propio pecado de David, que todos todavía estaban procesando en ese momento. David era consciente de su responsabilidad, pero no actuó en consecuencia. Esta situación ilustra cómo el pecado intencional puede tener un impacto perjudicial en nuestras vidas, robándonos nuestra libertad moral y causando consecuencias devastadoras para quienes están involucrados. Cuando el rey David se enteró de todos estos acontecimientos, se enojó mucho. Sin embargo, Absalón no habló con Amnón, ni para bien ni para mal, porque odiaba a Amnón por lo que le había hecho a Tamar. David tenía todos los motivos para estar furioso, pero decidió no tomar ninguna medida, ni para defender a Tamar ni para castigar a Amnón. Es posible que David estuviera consciente de su propia culpa en situaciones similares y por lo tanto sentía que carecía de autoridad moral para reprender a su propio hijo. Pasan 2 años, pero Absalón no olvida su intención de vengar el pecado de Amnón contra Tamar. Absalón mostró algo de la misma astucia que Amnón al pedirle a David que permitiera a Amnón y a todos los hijos del rey asistir a una fiesta. Esto hizo a David parcialmente responsable de su reunión, tal como lo había hecho Amnón al permitir que Tamar lo visitara con comida. Entonces Absalón ordenó a uno de sus siervos que esperara el momento en que el corazón de Amnón estuviera alegre con el vino, y que en ese momento les ordenara atacarlo y matarlo. Los siervos de Absalón cumplieron sus órdenes, lo que provocó la muerte de Amnón. Entonces todos los hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron temiendo represalias, como se relata en el libro de 2 de Samuel capítulo 13 versículo 28 y 29.
Absalón, astuto y calculador, esperó el momento en que Amnón estuviera tranquilo y vulnerable, presumiblemente llegando al banquete ansioso por pasar tiempo con Absalón. Después de unas copas de vino, Amnón se relajó y fue en ese momento que Absalón dio la orden de atacarlo, lo que provocó la muerte de Amnón. Esta tragedia fue consecuencia del juicio de Dios sobre David, como había sido profetizado. Dios le había prometido a David que la espada nunca se apartaría de su casa por el pecado que cometió contra Urías el hitita al tomar a su esposa. Esto cumplió algunas de las promesas hechas por Dios. Mientras iban de camino, David recibió la noticia de que Absalón ha matado a los hijos del rey, y ninguno de ellos ha sobrevivido. Inmediatamente el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se acostó en el suelo, y todos sus siervos estaban allí con sus vestidos rasgados de luto. Jonadab, hijo de Simea y hermano de David, respondió a la noticia y trató de tranquilizar al rey. Explicó que no era cierto que todos los hijos del rey estuvieran muertos, solo Amnón había sido asesinado, como había planeado Absalón desde el día que violó a su hermana Tamar. Jonadab le pidió al rey que no creyera la falsa noticia de que todos los hijos del rey estaban muertos, excepto Amnón. Absalón había huido, y cuando el joven que era el centinela vio un grupo de gente que venía por el camino, informó a Jonadab, quien entonces le dijo al rey que los hijos del rey vendrían tal como él había predicho. Cuando llegó el hijo del rey y alzó la voz llorando, el rey y todos sus siervos también lloraron amargamente. Es notable que David no expresó sorpresa ni incredulidad cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos. Debió haberse dado cuenta de que Absalón era capaz de cometer actos tan terribles. La reacción de David fue de pena más que de sorpresa. Jonadab envió un mensaje a David de que solo Amnón había sido asesinado, probablemente creyendo que el rey recibiría mejor esta noticia. Sin embargo, Dios sabía que Jonadab había desencadenado los acontecimientos con su malvado consejo a Amnón. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo mayor, el príncipe heredero Amnón, quedó naturalmente devastado. Sin embargo, el hecho de que David no reprendió a Amnón jugó un papel en la tragedia, ya que contribuyó a la muerte de Amnón. Si David hubiera aplicado la corrección bíblica según Éxodo capítulo 22 versículos 16 y 17 y Deuteronomio capítulo 22 versículos 28 y 29, la situación podría haber sido diferente, y Absalón tal vez no se hubiera sentido tan libre para buscar su propia brutal venganza. Absalón huyó a la casa de Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, en lugar de buscar una ciudad de refugio, porque él era culpable y las ciudades de refugio estaban destinadas a proteger a los inocentes. Como el padre de la madre de Absalón era rey de Gesur, él buscó refugio allí. Las personas adecuadas le brindarán orientación y sabios consejos. No solo escucharán, sino que también ofrecerán sabiduría basada en principios bíblicos. En Proverbios capítulo 13 versículo 20 nos recuerda que el que anda con sabios llegará a ser sabio, pero el compañero de necios sufrirá daño. Las personas adecuadas estarán ahí para ayudarte en las buenas y en las malas. Compartirán tus alegrías y aliviarán tus penas. Tener amigos que se regocijen contigo por tus logros y te apoyen en los momentos difíciles es un gran regalo. Las personas adecuadas no te arrastrarán al pecado ni te alejarán de Dios. Serán una influencia positiva en tu vida y te animarán a seguir el camino de la rectitud. También te desafiarán a crecer y convertirte en una mejor persona. Al elegir amigos, es importante recordar que las relaciones son una parte esencial de la vida humana, pero elegir a los amigos adecuados puede marcar la diferencia en nuestro viaje espiritual y emocional. Así que busca amigos que te animen a crecer en tu fe, te ofrezcan apoyo genuino y compartan valores y principios similares. Y al mismo tiempo, esté dispuesto a ser ese tipo de amigo para los demás, ya que las relaciones saludables son una vía de doble sentido. Por otro lado, las personas equivocadas pueden ofrecerle consejos hirientes o manipuladores que le lleven a tomar malas decisiones.
Es importante ser selectivo acerca de a quien permites que influya en tu vida y a quien consultas para que te oriente. Las personas adecuadas estarán ahí para ayudarte en las buenas y en las malas. No te han abandonado cuando las cosas se ponen difíciles, pero estarán ahí para ti, ofreciéndote apoyo y amistad genuina. Por lo tanto, a la hora de elegir amigos y compañeros, es fundamental tener en cuenta estos criterios y buscar relaciones que le animen, le apoyen en los momentos difíciles, le ofrezcan buenos consejos y le acompañen en los altibajos de la vida. Elegir a los amigos adecuados puede tener un impacto significativo en su bienestar y crecimiento espiritual. Oremos, Santo Padre, danos sabiduría y discernimiento para elegir a los amigos adecuados. Guíanos a tener relaciones y bendice nuestras vidas con amistades que te fortalezcan y te acerquen a ti. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo siempre. Amén.